Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la quinta petición del Padre Nuestro. Hemos estado analizando las peticiones previas. Hemos visto cómo para ser hijo, para poder decirle a Dios Padre, necesitamos a Jesucristo en fe, en arrepentimiento. Y que Dios está en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, que con intimidad debemos acercarnos al Padre, pero con reverencia recordando que Él está en los cielos. Y que el centro de la oración es Dios, por eso la primera oración es que su nombre sea santificado. Y que lo más importante, aparte de la persona misma de Dios, es su obra, su reino. Y por eso la segunda petición es que venga su reino. Y que nosotros necesitamos aprender su voluntad y someternos a ella, la voluntad escrita en su palabra y la voluntad de su providencia. Y por eso la tercera petición es, hágase tu voluntad. Por supuesto, todos tenemos necesidades personales, físicas, materiales, y nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él nos enseña que le pidamos a Él. ¿A quién más le vamos a pedir? Él es nuestro Padre. Así que aquí está esta cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero por supuesto, esto está sometido, sujeto a los intereses de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Qué gran lección para que nosotros no estemos afanados y para que no nos concentremos en lo material y en nuestro trabajo y no pongamos como excusa el trabajo para no buscar a Dios o las necesidades materiales para olvidarnos de Dios. Luego viene la petición de los pecados. El pecado es el problema más grave del hombre. El pecado es más grave que la escasez, que el hambre, que el sufrimiento, porque el pecado es la causa del sufrimiento. El pecado es la causa de todos los males del ser humano. Y nuestra oración debe incluir el reconocimiento de nuestro pecado, la confesión de nuestro pecado y el arrepentimiento. Y esta oración perdónanos nuestras deudas. Aquí no se refiere a deudas económicas, se refiere a deudas con Dios, deudas por haber quebrantado su ley moral. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Está implicando que una persona que ha sido verdaderamente perdonada por Dios es capaz de perdonar también al prójimo. Porque el perdón de los pecados es la experiencia suprema en la vida de todo ser humano. El encontrar a Jesucristo en arrepentimiento y el recibir por la fe el perdón de nuestros pecados, conscientes de nuestro pecado, porque necesitamos estar conscientes de nuestro pecado. Esa es la razón por la que la obra magna del apóstol Pablo, el libro de Romanos, que explica el Evangelio en toda su gloria y esplendor y con una lógica y una coherencia y una claridad enormes. El libro de Romanos comienza hablando del pecado, comienza hablando de la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia. Y entonces Pablo comienza a argumentar para demostrarle al hombre que es pecador y habla sobre cómo la creación nos acusa, nuestra conciencia nos acusa y sobre todo la ley nos acusa y nos demuestra que somos pecadores y que no hay diferencia entre judío y griego, entre hombre y mujer, no hay diferencia, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y declara que la paga del pecado es muerte. Muerte, no solo muerte física, pero muerte espiritual. Muerte espiritual significa vivir físicamente y estar separado de Dios. Muerte física significa morir físicamente, que nuestro cuerpo se separe de nuestra alma. Pero
también hay muerte eterna. Es la muerte, la separación eterna de Dios. Es aquella condición en la cual las almas inmortales de los hombres sufrirán por toda la eternidad la ausencia de la misericordia de Dios y tendrán que soportar la ira de Dios por toda la eternidad. Dios estará presente en su ira y nunca podrán probar su misericordia que hoy les está siendo ofrecida. Por eso es tan supremamente importante pedirle a Dios el perdón. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Y esto significa arrepentimiento, pero también para el creyente significa la gracia para luchar contra el pecado, para mortificar el pecado. El creyente no solamente se tiene que arrepentir de su pecado, porque el arrepentimiento viene después de que hemos pecado. El creyente no solo se arrepiente de su pecado, el creyente lucha contra el pecado, mortifica el pecado, combate el pecado. Porque es una realidad que aunque el verdadero cristiano ha sido perdonado, sus pecados han sido limpiados y ha sido justificado y está en perfecta relación con Dios por Cristo, no por sí mismo, sino por Cristo, todavía el pecado lo acecha. Hay un remanente de pecado en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne. La Biblia le llama carne a todos los deseos pecaminosos, los deseos carnales. Le llama el viejo hombre. Y el creyente lucha contra eso. Así que cuando nosotros oramos, perdona nuestras deudas, implica también, aunque está pidiendo explícitamente perdón, pero implica también la petición por la capacidad para luchar contra el pecado. Porque el creyente se entristece por el pecado, rechaza el pecado, repudia el pecado, lucha contra el pecado. Y cuando peca, se arrepiente, confiesa su pecado, reconoce su pecado y busca el perdón. Perdona nuestras deudas. Necesitamos muchas cosas en la vida, pero la necesidad más grande que el ser humano tiene es la de el perdón de sus pecados. Dijo el profeta, el escritor del libro de Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y el profeta se refería al lamento razonable que estaba expresando el pueblo en medio de la tragedia, de la masacre y de la cautividad que estaba padeciendo el pueblo de la ciudad de Jerusalén. Porque los babilónicos habían masacrado y habían llevado cautivo al pueblo. Y el lamento era grande, el dolor era grande. Sin embargo, el profeta dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Tú puedes tener motivos para lamentarte, puedes tener razones por las cuales te sientes triste y agobiado y tienes quejas. Pero la pregunta para ti sería también, ¿por qué te lamentas? ¿Por qué no te lamentas de tu pecado? ¿Por qué no vienes al Señor y le dices, perdona mis pecados? Perdona mis pecados. Y yo también perdonaré a mi prójimo. ¿Por qué no quitas de tu corazón el rencor, el odio, el resentimiento, la queja y vienes y buscas el perdón de Dios para que puedas decirle Padre nuestro, para que puedas glorificar su nombre, buscar su reino, someterse a su voluntad, recibir todo lo que necesita tu cuerpo, tu pan cotidiano, pero sobre todo el perdón de tus pecados, el perdón de tus pecados.